Qué bueno saludarles una vez más y tenerles en este lugar. Y queremos en esta preciosa noche estudiar un poco la palabra del Señor. Y quiero compartir este texto que está en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías es uno de los apóstoles, de los profetas que Dios usa en el Antiguo Testamento para anunciar no solamente la ida de la esclavitud del pueblo de Israel a Babilonia, sino que también anuncia que un día se cumplirá la salida. Casi siempre cuando se estudia el libro de Jeremías o lo estudiamos, siempre se da como una promulgación de parte de Dios para con el pueblo de su estado espiritual, de su condición espiritual y sobre todo hacia dónde nuestro estado espiritual nos puede llevar. Cuando Jeremías empieza a ser llamado por parte de Dios, que fue más o menos aproximadamente entre la edad de 17 a 20 años, Dios lo colocó como profeta a las naciones. Y en ese anuncio entre Dios para con Jeremías, desde el vientre de su madre, Dios había preparado para Jeremías que él tuviera una profesión de la cual muchos no querían, de las cuales muchos se preocupaban, porque en la mayoría del pueblo lo que querían escuchar era cosas favorables de parte de Dios, y lo que no querían era lo que Dios demandaba de ellos. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. La mayoría de la gente quiere escuchar prosperidad, bendición, que me vaya bien, pero cuando Dios llama la atención a su pueblo, muy pocos escuchan su palabra. Entonces Jeremías crece en un contexto donde la gente estaba muy apartada de Dios. Y Dios lo llama para que anuncie las verdades de Dios sobre su pueblo. En ese trasegar del llamado de Dios a Jeremías y la promulgación o la profetización de Jeremías hacia el pueblo, ocurrieron muchos desafíos. Escúchelo bien. Desafíos como los que la gente hoy no quiere pasar. Donde el profeta tuvo que ir muchas veces a la cisterna, es decir, a los pozos, donde el profeta muchas veces tuvo que vivir rechazos, donde el profeta tuvo que vivir muchas veces señalamientos, y aún sobre los reyes caían sobre él, porque los reyes no querían sino escuchar que las guerras las iban a ganar porque Dios estaba con ellos. Pero en muchas ocasiones no fue así. Entonces Jeremías crece en ese ámbito, tanto físico, económico como espiritual, y él se sentía en el ámbito de decir, ¿qué es lo que más predomina en mí? ¿El llamado de Dios o lo que la gente quiere escuchar? Y esta noche yo quiero compartirles acerca de un tema que lo he titulado, si usted lo miró en su invitación, se llama Dios se ha revelado a mí. Porque cuando Dios se ha revelado a su pueblo, en especial a Jeremías y a todos los que le oían, Dios nunca fue olvidadizo en lo que él prometió. Dios nunca se le olvidó lo que había dicho de Israel. Y por eso, si usted por un momento va a Jeremías, en el capítulo 30, en el versículo 22, la Biblia registra que Dios le recuerda no solamente a Jeremías, sino a su pueblo, unas palabras que desde el Antiguo Testamento, es decir, desde el libro de los Pentateucos, Dios se manifestó a ellos, diciéndole, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Dios siempre le recuerda a usted y siempre me recuerda a mí el día, el momento o la época en que Él se le reveló a usted. Nunca a usted se le va a olvidar el día en que Dios
habló a su corazón. A medida que va pasando el tiempo, quizás muchos de nosotros podemos ser un poquito olvidadizos de la obra que el Señor hizo el primer día, o el momento en que Él nos visitó, o el momento en el que Él nos habló. Pero cuando Dios trae a memoria lo que ha hecho por usted y lo que ha hecho por mí, el día en que usted pueda creer que el amor de Dios es eterno. Amén. Y que en medio de las circunstancias que usted viva, usted pueda decir, Dios a mí me ha amado. Amén. Entonces, la relación entre el hombre con Dios y de Dios con el hombre, usted lo va a ver en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y quiero leerles a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Qué bendiciones poder escuchar este mensaje, porque cada vez que Dios se quiere relacionar con el hombre, o que el hombre quiere relacionarse con Dios, Dios siempre va a traer a memoria el día en que nos ministró y nos habló. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que el día en que usted escucha la palabra, o el día en que usted le aceptó a Jesús como el único y suficiente Salvador, dice la Biblia que el día en que usted y yo lo hicimos, ese día tu nombre y mi nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Por consiguiente, cuando tu nombre y mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, Dios traerá memoria a usted y a mí, de no solamente de ese día, sino para recordarle que fue por su amor que usted llegó a los caminos de Él. Nada nosotros merecíamos. Nada, hermano, había que hacer un sacrificio para poder alcanzar esa salvación tan grande. Fue el eterno amor de Dios que vino sobre usted un día. Y por eso Jeremías se expresa de esta manera, porque es la expresión de un hombre hacia Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta noche, cuántas personas hoy se pueden acordar de este pasaje o de este texto que Dios colocó en el corazón de Jeremías, y que Jeremías se acuerda diciendo, Jehová se manifestó ya hace mucho tiempo en mí? Lo que quiero compartirles en esta noche son dos cosas. La primera, escúchelo, el profeta recordó, el profeta anunció, y el profeta dijo que Dios se manifestaba. Y cuando Dios se manifiesta, entonces, ¿sabe qué ocurre? Ocurren cosas tan sobrenaturales que el ser humano sabe lo que Dios va a hacer. Le voy a explicar. Recuerde que Jeremías está diciendo allí, Dios hace mucho tiempo se manifestó. Es decir, que lo que está diciendo el hombre, el ser humano, el profeta, en ese momento Jeremías está diciendo que Dios se manifiesta. Donde la gente no cree que Dios se manifieste, Él no lo hará. ¿Sabía usted eso? Por eso, cuando la gente viene a un servicio, cuando la gente tiene su hogar, cuando la gente tenemos un lugar de adoración, tenemos que recordar que Dios se manifiesta. Amén. Si no creemos que Dios se manifiesta en ese día, en ese lugar, en esa casa, en ese grupo, Dios que tiene a su lado, nada va a ocurrir. Amén. Cuando usted mira la expresión de Jeremías diciendo, Dios se ha manifestado
hace mucho tiempo en mí. Usted tiene que ir a los primeros capítulos de Jeremías y cómo Dios le habla a él. Y le dice, antes de que se formase en el vientre de tu madre, yo te llamé, yo te conocí. Después, más adelante, le dice, Jeremías, ¿tú qué ves allí? Y él dice, yo veo un árbol de almendros. Y Dios le dice, apresúrate, bien has visto, porque yo me apresuraré a hablarle a mi pueblo. ¿Qué más ves, Jeremías? Veo una olla hirviendo. Y Dios, cada vez que le colocaba a Jeremías algo para ver, Jeremías sabía que Dios estaba manifestándose. Quizás usted ya no está viendo un árbol de almendro. Quizás usted y yo no podemos ver un árbol hirviendo, pero usted sí puede ver aún mucho más cosas manifiestas de Dios. Amén. ¿Como cuál? El despertarse. Amén. Y cuando usted se despierta allí en su cama, ¿cuántos de ustedes pueden decir, Dios se ha manifestado hoy en mí? ¿Lo valora usted? ¿Lo ha dicho? ¿Lo aprecia? Cuando usted ve que puede caminar, amén, usted puede decir, Dios se ha manifestado en mí. Cuando usted ve que su negocio, cuando usted ve que sus finanzas, cuando usted ve que su salud anda bien, usted puede decir, Dios se ha manifestado en mí. Son cosas que muy pocos hoy no solamente lo valoran, sino que lo pronuncian. Y cuando no se pronuncian, no podemos seguir esperando que Dios ¿qué? Se manifieste más. Por eso es que cuando Jesús llega a su tierra natal, la Biblia registra que Él no pudo hacer muchos milagros, porque la gente, al no creerle, no lo manifestaba a Él como el Hijo de Dios. Cuando la gente no comprende o no pronuncia que Jesús se quiere manifestar en un lugar, Él queda en silencio. Cada vez que usted pueda ver la manifestación de Dios, pronúnciela, anúnciela, proclámela, porque así sucesivamente Dios lo seguirá haciendo. Vamos a hacer un ejemplo, no lo busquen en su Biblia, se lo voy a mencionar. Cuando la gente de Israel salía a las guerras, llevaban el arca del pacto. En otras palabras, llevaban la presencia de Dios. Y cada vez que llevaban la presencia de Dios, ellos daban gritos de guerra, daban gritos de victoria, daban gritos de júbilo. Y entonces la gente enemiga decía, Dios está con ellos. Amén. Y Dios les dará la victoria aún sin ellos ir a la guerra. En otras palabras, lo que ellos pronunciaban de que Dios se manifestara, Dios lo hacía. Amén. Por eso es que hoy muy pocos oran por sanidad y no hay sanidad. Hoy muy pocos oran por una área específica de sus vidas y no pasa como pasaba antes. Porque no solamente era la pronunciación, la promulgación de esa palabra, sino que era la expectativa, la fe de saber que eso iba a ocurrir. Ellos iban con la mejor expectativa de que la guerra ya estaba ganada. Ellos llevaban la presencia de Dios y le decían, en otras palabras, con sus gritos, con sus pronunciaciones al enemigo, Dios está con nosotros y Él se manifestará a favor nuestro. Gloria a Dios. ¿Lo hace usted? ¿Cuánto hace que usted y yo no decimos, Dios se manifiesta en mí? Usted podrá decir, pastor, yo sé eso, pero Dios no quiere que usted lo sepa solamente. Dios quiere que usted lo hable. Porque somos muy fáciles para hablar, ¿qué? Del problema.
de la ruina, del malestar, de la enfermedad. Muy fáciles manifestamos incomodidades. Muy fácil con nuestro rostro, y comienzo por mí, manifestamos que algo no nos gusta. Pero cuando es de parte de Dios, muy pocos hacemos silencio de decir Dios se va a manifestar. ¿Está entendiendo la palabra? Por eso, cuando usted va al texto bíblico, noten por un momento que es el profeta el que está diciendo primero: Dios se me ha manifestado desde hace mucho tiempo a mí. Y en medio de ese trasegar del profeta, vivió experiencias como la cisterna, la cárcel, el cepo, el rechazo, el señalamiento, que aún en muchas ocasiones el profeta quiso que desistir, no querer hablar más de qué, de las manifestaciones de Dios. Dijo: no aguanto más, no soy capaz, no quiero seguir. Pero había algo en él que le ardía. En él había algo que ardía tan profundamente que él podía decir: muchas veces quise desistir, pero el ardor tuyo, la manifestación tuya, el poder tuyo hizo que yo no desistiera del llamado, que yo no desistiera de lo que tú has colocado en mi vida para hacer. Amén. Mucha gente podrá hoy estar retirada, pero en lo profundo de ese ser, Dios se volverá a manifestar. Dios volverá a manifestarse, porque el día en que Dios se manifestó, y el que tiene a su lado, no fue en vano. Cuando yo le hablo de manifestación, es de algo que Dios tocó y dijo: usted es mío. Muy santo. Yo creo que usted lo vio aplaudir. Cuando el día en que Dios tocó tu vida, ese día ocurrió algo en el cielo. La Biblia dice que hubo en el cielo fiesta. Hubo algo tan poderoso que Dios dijo: David, eres mío. Y por mucho que quizás en el momento nos hemos distanciado, ya vamos a ver el ejemplo. Dios tocó, devolvió, removió el día en que esa persona fue visitada por él y lo trajo a memoria a él y dice: ¿te acuerdas cuando te toqué? ¿Te acuerdas cuando te visité? ¿Te acuerdas cuando con lazos de amor te traje? Necesitas que hoy me digas: Dios me amó con amor eterno. Dios me amó de nuevo. Por eso, cuando usted hoy viene a un lugar como este, usted puede decir: este lugar, este horario, lo que propiciaron esta reunión, Dios se ha manifestado. Y yo creo que se seguirá manifestando, porque Dios tiene un plan con usted y conmigo que cada día lo va cumpliendo. Entonces ahí es la voz de ¿quién? Del hombre hacia Dios, diciéndole a la gente que está escuchando: Dios se ha manifestado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: Dios se me ha manifestado? Aún en lo más sencillo, Dios lo hace. Aún en lo más sencillo, Dios se manifiesta. Dios lo ha hecho. Dios quiere que esta noche usted pueda pensar no solamente en lo que Dios un día se manifestó, sino lo que en esta noche y más adelante Él podrá manifestarse más con usted. Usted podría por un momento pensar en qué área de su vida usted quiere que Dios se le manifieste. Usted podría hoy por un momento pensar allí y decirle: Señor, yo sé que tú un día te manifestaste a mí, pero yo sé que tú lo vas a volver a hacer. Yo estoy creyendo que esta noche, dígale a Dios: así como tú un día te revelaste a mí, yo creo que el mismo Dios que esa fecha se reveló a mí, ese mismo Dios
se volverá a manifestar conmigo más poderoso, porque Él me tomó en sus brazos, porque Él me dijo, mi hijo eres tú. Aleluya. Y eso lo llevó a pensar al profeta, que por mucho que quería desarraigarse de él, que por mucho que quería apartarse de él, tenía que haber algo de fuego, tenía que haber algo en su corazón que no lo podía dejar. Por eso es que cuando usted se siente escogido, Dios a usted le recuerda que Él se le va a manifestar a usted. Gloria a Dios. Pero la segunda parte, para ir finalizando el texto, es que el profeta reconoce que esas manifestaciones de Dios para él es con un solo principio, y es el amor de Dios por uno. Porque cuando usted lee el texto, la segunda parte, lo que está diciendo el profeta es lo siguiente, escúchelo bien. Y él le dice al pueblo que Dios se le reveló, se le manifestó a él hace mucho tiempo. Y mire que después de que él termina esa frase humana de la experiencia que él tiene con Dios, entonces él puede decirle al pueblo el por qué. El por qué Dios se le revela a usted, el por qué Dios le habla, el por qué Dios quiere lo mejor para tu casa, el por qué Dios quiere lo mejor para tus hijos, el por qué Dios quiere lo mejor para tu vida. Y es que el profeta reconoció diciendo que Dios le habló diciéndole, con amor eterno te he amado. A mí me llama mucho la atención porque hay una palabra que el profeta de parte de Dios incluyó. ¿Y sabe cuál es la palabra? Eterno. Es decir, que el amor de Dios no cambia. Es tan eterno que alcanza por su misericordia tu vida y mi vida de nuevo. Y cuando la gente entiende esas dos palabras, se manifiesta y es eterno, entonces yo puedo hoy decir, Señor, gracias. Gracias porque si me escogiste desde un día hasta el día de hoy, no ha sido por mis cualidades, no ha sido, Señor, por mis destrezas, no ha sido, Señor, por mis capacidades, sino por tu amor eterno, por tu amor eterno. Y por eso cada vez que usted se levanta, cada vez que usted camina con Dios, el amor eterno de Dios te dice, hoy te quiero prolongar mi misericordia, hoy te quiero extender mi compasión, hoy te quiero extender lo mejor para ti. Diga que tiene a su lado, porque Dios te ama. Pero dígaselo. A veces nos sentimos que no somos amados. A veces nos sentimos que no tenemos a alguien que nos ama. Y Dios hoy le va a recordar, te he amado con amor desde el primer día en que te traje a los caminos míos, te amé. Por amor te traje. Y ese amor se prolonga hasta la eternidad. Amén. Por eso cuando usted siente que Dios a usted la ama, usted podrá decir hoy, el Señor se me ha manifestado. Amén. Que usted le pregunta a alguien, oiga, Dios es amor. ¿Usted qué contesta? Sí, porque eso dice la Biblia. Pero una cosa es decir que Dios es amor y otra cosa yo es experimentar su amor eterno en mi vida. Por eso a usted le podrán venir muchas luchas. Y Pablo dijo, ¿quién me podrá separar? Y no dice, de esas luchas. ¿Quién me podrá ayudar en ese conflicto? No, él dice, ¿quién me podrá separar de ese amor eterno? Y empieza a decir, hambre, no. Tribulación, menos. Angustia, tampoco. Cuchillo, menos. Espada, sí que menos. ¿Quién podrá decir eso? El que puede decir, se me revela o se me manifiesta todos los días y me ama eternamente. Ahora sí se alcanza a dimensionar
cómo el amor de Dios te alcanza todos los días, porque se manifiesta en usted y en mí. ¿Cuántos quizás algún día, yo creo que aquí no, pero en otras partes, personas que han dicho, ojalá me muera, no quiero más, no sigo más mi vida, ojalá pase un carro y me levante? ¿Sabe por qué? Porque no ha recordado no solamente que Dios es amor eterno, sino que se le olvidó el día en que Dios se le reveló. El día en que Dios se le manifestó. Y para eso yo quiero que usted, si está tomando nota, escriba estas dos cosas. El versículo 4 le va a dar Dios a Jeremías y al pueblo dos palabras, hermano, que inquietan y que han inquietado mi corazón en estos días. La primera, versículo 4, diga conmigo, aún. ¿Sabe qué significa la palabra aún? Que todavía. Aún, es decir, oportunidad. Aún, es decir, esperanza. Aún se puede lograr. Y él dice, escúchelo, dice, aún te edificaré. Es decir, que Dios con usted no ha terminado. Dios con su casa no ha concluido la obra. Dios con sus hijos aún todavía falta intervenir en ellos. Aún todavía está diciendo, tienes la posibilidad de que experimentes de nuevo, que yo me voy a manifestar. Aún edificaré, esa es la primera parte, aún edificaré y serás edificada, y esta es la palabra que más aún me llama la atención, y es que Dios toma a Israel, escúchelo bien, toma a Israel, a su pueblo, como una virgen. Yo quisiera que usted pensara por un momento cómo Dios trata a este pueblo después de haber pecado, después de haber sido tan apartado de Dios. Lo trae, le dice, yo me le he manifestado, yo te he amado con amor eterno, y dice, y te edificaré, y serás, escúchelo, y serás, oh Virgen de Israel. En otras palabras, que Dios hará que esa persona, ese pueblo, esa nación, fuera como si nada hubiera pasado. No sé si me entiende. Como cuando una doncella es virgen y no ha tenido contacto con un hombre. Dios le está diciendo en otras palabras, cuando usted recuerde que yo me le manifieste y que tengo amor eterno por usted, hágase de cuenta que yo le he perdonado su pecado. No sé si se está entendiendo. Porque la mayoría de nosotros los seres humanos somos muy capaces de recordar el pecado y el pasado. Y Dios le dice a usted esta noche y me dice a mí, con amor eterno te he amado, que aún te veo como si estuvieras virgen. Te veo como si no hubieras pecado. Pero hay una condición, ¿cuál? Que usted pueda hoy abrir sus labios y decir, Dios se ha manifestado en mí. Gloria a Dios. Yo admiro mucho los cultos, los servicios, los hogares, cuando podamos decir en casa, Dios esta noche se va a manifestar. Amén. Cuando usted ore, dígale, Señor, tú te vas a manifestar en esta oración. Se ha olvidado mucho esa palabra en las oraciones, en los cultos, en los servicios. Por eso a veces hay servicios muy planos, muy simples. Pero cuando usted hoy se reúna con su esposa, con sus hijos, en su congregación, en la congregación, usted podrá decir, Dios esta noche se va a manifestar. Amén. Gloria a Dios, así es. No sé si me comprende. Porque cuando dice la Biblia que Él es el mismo de ayer y de hoy y por siempre, es que Él no cambia. Y al no cambiar,
Él se sigue manifestando. ¿Sabe que esperábamos muchos, y ahí me incluyo yo, esperábamos muchos que en medio de la pandemia se levantaran quienes? Los que oraban por los enfermos. Los que declaraban sanidad. Los que proclamaban que Jesús era el sanador. ¿Qué espera usted hoy en este mundo como estamos? ¿Que Dios se va a manifestar? ¿O que este mundo pudo más que Dios? Jamás. Pero cuando el pueblo de Él, el pueblo escogido de Dios, empecemos a decir, Dios se va a manifestar en ese hogar, Dios se va a manifestar en ese vecino, Dios se va a manifestar en esa enfermedad, usted podrá decir que Dios se revela, se va a manifestar en cada persona que lo invoca y que lo necesita. La mayoría de la gente no recuerda lo que Dios puede hacer. Y cuando Dios dice, habrá algo imposible para mí, entonces dice, Señor, no hay nada imposible para ti. Dios es capaz de sanar al paralítico. Dios es capaz de darle vista al ciego. Dios es capaz de restaurar el hogar. Dios es capaz de todo porque Él es soberano sobre todo. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando Dios le recuerda a usted que usted es una persona que un día recibió la manifestación de Dios, aún del hueco más profundo que la persona puede estar, de allá Dios lo llama y lo saca. Y quiero concluir esta noche con un pasaje, no lo busquen por favor, de una historia que el mismo Jesús dijo, y el reino de los cielos es semejante a esto. Y habló de 3 parábolas, de una moneda perdida, habló de unas dracmas, pues, habló del hijo pródigo, habló de una oveja perdida. Y en esa historia en que Jesús va a relatar de cada uno de ellos, llama mucho la atención de lo que Jesús va a hablar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee bien la historia del hijo pródigo, la Biblia registra que el hijo pródigo había visto las manifestaciones de su padre. ¿Sabe usted eso? El hijo pródigo sabía que su padre era proveedor, que tenía herencia para ellos, que tenía un lugar exclusivo y que aún había sellado en su mano con un anillo diciéndole que él le pertenecía a su familia. ¿Se había manifestado el padre? Sí. ¿Se había manifestado su papá? Sí. Mas sin embargo, en esa manifestación, el hijo pródigo se fue, como estaba el pueblo de Israel. Se había ido el pecado. Y Dios le va a decir que alguien del pueblo o que alguien de esa familia dijera, mi padre se ha manifestado. Ninguno de esos 2 hijos podría haber dicho, mi papá nunca me dio nada. Usted y yo nunca podríamos decir de Dios que Dios no nos ha dado nada, porque Dios te dio la salvación, te dio el perdón, la misericordia, te dio la salvación, te dio la provisión. Estos 2 muchachos, hablando del primero, vio que el Padre le había dado todo, se había manifestado en él de todas las formas, mas sin embargo prefirió irse. ¿Cree usted que mucha gente está así con Dios? Amén. Un día escucharon a Dios manifestarse y volvieron atrás. Se fueron, llegaron a otros caminos. Pero aún estando en ese mal camino, Dios colocó, como decía ahorita, Dios colocó allí el que él pudiera reconocer que el Padre se había manifestado. Amén. Comiendo de sus algarrobas y comiendo de lo que sobraban en los cerdos, él dijo, subrayelo, él dijo,
¿Cuántos jornaleros en la casa de quién? De mi Padre. Él pudo experimentar eso. Él vio lo que el Padre daba. Él vio lo que el Padre manifestaba cuando Él estaba allí. ¿Cuántos de los jornaleros estarán allí comiendo mejor que yo? Y cuando Él reconoció eso, dijo, ¿volveré a dónde? ¿Por qué Él quiso volver a la casa de su Padre? Porque había un amor eterno, que cuando el Hijo llegó, el Padre, aún escúchelo, viéndolo desde lejos, corrió sobre Él. Pero hay una manifestación más poderosa de que el Padre tenía amor eterno por Él y lo esperaba. ¿Sabía usted que había un vestido nuevo guardado, aleluya, para cuando el Hijo volviera? Déjeme decirle que hoy hay algo guardado de Dios para usted nuevo, cuando usted puede decir, Señor, tú te sigues manifestando en mí. Había un vestido nuevo, había un anillo guardado. ¿Sabía usted eso? Y dice la Biblia que antes de llegar a la casa, el Padre corrió y le recibió. Y solamente imagínese el recorrido de ese hijo, de ese padre, hasta llegar a la casa. ¿Qué podría pasar por la mente de ese hijo? ¿Cuánto amor tiene mi Padre? ¿Cuánta misericordia prolongada ha hecho Él por mí? Porque yo podría morir enfermo por una ramera, enfermo por una comida para animales, pero su misericordia fue tan prolongada que me hizo entender que Él se manifestaba. Aún ahí se manifestaba que me amaba. Y cuando llegó a casa, fíjense bien el relato, que cuando llegó a casa, le dijo, Padre, no soy digno que me tengas aquí. No soy digno que me llames tu hijo. Padre, colócame como tus jornaleros. Y el Padre le mostró una vez más que tenía amor eterno por él. ¿Se siente usted que Dios se le ha manifestado? Póngase sobre sus pies y que usted esta noche cierre sus ojos y usted puede decir, Señor, tú has prolongado tu misericordia, que aún estoy de pie diciendo, Señor, tú te me has manifestado y te seguirás manifestando en mí. Yo quiero que usted cierre por un momento sus ojos allí donde usted está, en este lugar donde los que me están escuchando, y usted puede decirle, Señor, yo quiero que tú te sigas manifestando en este hogar, en mi vida, en mis hijos, en esta finanza, en este lugar, en este negocio. Señor, hoy puedo creer que tus manifestaciones son tan verdaderas como el día en que yo entregué a Jesús mi corazón. Tus manifestaciones siguen tan palpables, tus manifestaciones siguen tan reales, que hoy puedo creer que los enfermos son sanos, que hoy puedo creer que hay milagros sobrenaturales en mi hogar, que veo que mis hijos vienen rendidos a tus pies, que empiezo a ver, Señor, cómo tu grandeza, tu amor eterno y tu misericordia se ha prolongado.
se ha extendido para con mis hijos. Yo siento en mi espíritu que aquí habemos hombres y mujeres que están sufriendo por un hijo, que se han preguntado, Señor, ¿qué falló? Aleluya. Yo quiero saber, Dios mío, qué pasó